Saludos, bienvenidos nuevamente a Contigo en la Educación, un podcast de SM y de la Fundación SM. Soy María Mercedes Grau, les doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros aquí y gracias a nuestra invitada hoy, Nerimar Ríos. Gracias por tenerme aquí con ustedes, siempre trabajando en equipo por el bienestar de nuestros niños. Gracias. Yo creo que Neri, es posible que muchos de ustedes, si la están viendo, la conozcan o se les parezca a alguien. Maybe se les parece a alguien. Sí, puede ser. Ella trabaja mucho en programas infantiles, concretamente en los programas de Shaboom, y pueden reconocerla, yo creo que los personajes que hace. Sí, las maestras me dicen, tú como que yo sé quién tú eres, ¿verdad? Y a veces los mismos nenes cuando me escuchan la voz me lo dicen rapidito y yo no. Pero sí. Bueno, pero Neri tiene muchas facetas. Eso nos gusta, es una persona bien interesante, una amiga de SM también porque trabaja mucho con nuestros programas y nosotros con ellos. Sí. Así que, y con la Fundación SM. Y entre las facetas interesantes de Nerimar es que ella tiene una preparación en neuroeducación. Ella es neuroeducadora, tiene una maestría en neurociencia educativa de la Universidad Interamericana. Y entre sus rasgos distintivos en esta área de trabajo, trabaja mucho con lo que se llama la neurolingüística, porque la neuroeducación y la neurociencia está basada en que, bueno, en nuestro cerebro, cómo es el cerebro de los seres humanos, cómo recibe la información, cómo la filtra, cómo la comunica, cómo aprende. Por eso es tan importante que en este podcast, que se llama Contigo en la Educación, estemos con nuestro cerebro. Y entonces, aunque todo lo hacemos con él, sin el cerebro, no hacemos Ciertamente. Nada. Y seguir hablando sobre él, sobre aspectos que completan este gran cuadro de la neuroeducación. Reflexionando ayer después de que hablábamos, porque siempre antes de llegar a las entrevistas conversamos. Puede ser aquí, cuando llega el entrevistado a este estudio, o puede ser 1 o 2 días antes. Y yo me quedo pensando muchas veces, reflexionando, me acordaba que se hablaba mucho de la psicología cuando hablábamos de educación, pero la psicología como algo a veces descontextualizado. Yo me refiero a hace mucho tiempo, vamos a decir quizás unos 20 años atrás. Pero el órgano del aprendizaje es el cerebro. Así que siempre tenemos que tenerlo presente y tener todos los aspectos, y el neurolingüístico es uno, y las técnicas que se utilizan para trabajar en esta área. Así que cuéntame un poquito, defíneme un poquito eso. Claro que sí. Pues nosotros cuando hablamos de neuroeducación es interdisciplinario porque combina conocimientos de lo que es la neurociencia, que es la que estudia el cerebro. También tenemos entonces lo que es la psicología, porque ahí va el comportamiento del ser humano, y la parte de la educación. La neuroeducación surge de esa combinación de estos científicos que empezaron al estudiar el cerebro. Sabes que para los 90 fue la década del cerebro, empezaron a descubrir. Se dieron muchísimos fondos, concretamente en Estados Unidos, para el estudio del cerebro. Y ahí es que se masifica el PET, el MRI, el CT scan, incluso también de la función, el PET, el Functional MRI, cómo funciona nuestro cerebro. Que nos ayuda muchísimo a tener muchos estudios que se hacen para poder ver cómo responde el cerebro ante unos estímulos. Y desde ahí los científicos empezaron a descubrir unas cosas y decían, esto le puede funcionar a los que educan, pero también los educadores a veces, ¿verdad?, dentro de su diario vivir, se encuentran con algunas particularidades que le dicen entonces a los neurocientíficos, oye, averíguate, estúdiate sobre esto. Tan es así que en España, yo he leído artículos que tienen escuelas laboratorio, donde mientras los estudiantes están aprendiendo, los tienen conectados para ver, según los estímulos, cómo funciona. Me encantaría, ¿verdad? Debemos darnos un viajecito. Dios, Neri, de verdad que sí. Yo tengo eso apuntado en mi bucket list. Sí, hay mucho, de verdad que es maravilloso. Y lo bonito de todo esto es, en la medida que nosotros conocemos más, nos entendemos mejor y nos tratamos mejor.
porque eso es lo importante. La utilidad de esto es que le ayude al ser humano a poder funcionar óptimamente en lo que sea en su vida. Y de eso se trata la parte entonces de neurocoaching con la programación neurolingüística, que es neurocoaching precisamente porque combina life coaching con programación neurolingüística. La neurolingüística se desarrolló a través también de unos profesionales que trabajaban con pacientes. Uno de los creadores fue un matemático, Richard Bandler, y yo rapidito fui y busqué, tomé un seminario con él de la persuasión. Y un matemático. Sí, pero él hablaba bien interesante que los psiquiatras, cuando ya no podían trabajar, como que no veían cómo lograr resultados en el paciente, se lo llevaban a él. Y entonces él, por ejemplo, trabajaba la fobia y ayudaba a las personas a salir de la fobia. Y lo que fueron haciendo fueron estudiando expertos en distintas áreas del desarrollo humano para entonces ese peritaje poderlo traducir en lo que es la programación neurolingüística. Ahí entra la terapia de familia, ahí entran las terapias de línea de tiempo con la hipnosis, que también es otra de las partes que se trabaja dentro de lo que es la programación neurolingüística. Así que lo bonito de la programación neurolingüística es que todos los días nosotros funcionamos con el lenguaje. Esa es nuestra manera de funcionar porque todo el tiempo nos estamos hablando. Nos hablamos a nosotros mismos en silencio, sin estar conscientes. Sí, es automático. La vocecita, esta conversación interna que mantenemos todos con nosotros mismos. Porque el que no diga que habla a veces hasta solo, porque a veces esa voz, bueno, es en voz alta. Sí, también. Muchas veces. También. Y eso lo hablamos, y eso lo vemos mucho en los niños cuando están aprendiendo a hacer algo. Hablan en voz alta ayudándose a aprender algo. ¿Sí? Pero los adultos también, cuando estamos aprendiendo o haciendo algo complicado, eso es algo distinto quizás a lo que estás diciendo, pero es una voz interior que nos está retroalimentando. Claro. Y es en esos contextos, pero también el contexto del pensamiento. Estamos pensando en palabras o estamos pensando en imágenes, porque hemos hablado en otro podcast también que las imágenes mentales son súper importantes, que nos traen memorias, pero siempre nos estamos hablando. Siempre no estamos necesitamos hablando a nadie para conversar. Y en eso el neurocoaching trabaja el qué con el coaching que yo quiero lograr, porque hasta eso a veces es complicado poderlo definir. Muchas veces las personas te dejan saber qué no quieren en su vida. Pero cuando le dices, ¿y qué tú quieres? A mí tú me preguntas eso, yo no te sé decir. Pasa, pero entonces en el momento que nos damos tiempo, espacio, silencio para conectar con nosotros, con esos intereses, van a ir surgiendo esos datos que nos van a dar esa información y podemos ir descubriendo qué es lo que queremos, porque ¿cómo vamos a movernos hacia lo que queremos, hacia la satisfacción, hacia una vida plena, si no sabemos el camino? Hay que definirlo. Y no necesariamente todo tiene que estar, ¿verdad?, a la perfección definido, pero tener una idea que nos haga sentir que estamos alineados hacia algo que nos va a dar una satisfacción y nos va a llenar en la vida haciendo lo que nos apasiona, lo que nos gusta o lo que nos tiene sentido y propósito. Ese es el qué, pero entonces la programación neurolingüística nos da el cómo. Eso te iba a decir, porque la palabra programación, aunque has estado hablando de eso, suena como un poquito difícil. Suena como un poquito como automatización. Bueno, tiene que ver con algo, pero lo que hablamos de programación es que desde que nacemos aprendemos a través de ¿qué? De la observación, de la imitación, la experiencia. En ese proceso, desde pequeños, estamos grabando conductas, comportamientos, respuestas, y eso, ¿qué hace el cerebro? Lo guarda porque dice, esto es lo que me funciona para vivir. El cerebro desconoce si es bueno o malo. El cerebro, lo que nosotros digamos, lo acepta y dice, esta información, esta persona quiere vivir sintiéndose negativamente, pues el cerebro va a seguir funcionando desde esa manera, porque lo programamos. Lo programa porque responde a un estímulo, probablemente, porque no es que nuestro cerebro quiera o pensar
que vamos a seguir deprimidos o en unas No, el condiciones cerebro difíciles. sigue órdenes. Sigue órdenes de Exacto. los estímulos según le nosotros damos. los vamos absorbiendo. Exactamente. Y ahí entra la neuroplasticidad, algo maravilloso que sí hay oportunidad, no hay tal cosa como que somos así, Y nos yo quedamos soy así y nos quedamos así, no, podemos cambiar a cualquier edad. Nosotros podemos aprender una nueva destreza hasta el último día de nuestras vidas. Nosotros podemos cambiar comportamientos, tipos de pensamientos hasta el último día de nuestras vidas, porque esa es la maravilla del cerebro. Lo que requerimos es hacer un cambio en los estímulos que le damos y muy importante en el pensamiento, porque del pensamiento se origina entonces la emoción y de ahí entonces esa interpretación que le damos. De que nosotros tenemos que, vamos a decir, ayudarnos a programarnos para empezar a filtrar esos estímulos y no aceptarlos tal cual. Exactamente. Pero hablábamos ayer también de cómo los maestros o los padres podían aportar, claro. Pero es que iba a decir otra cosa, es que nosotros también tenemos que programarnos para saber cómo decir las cosas, porque parte de los estímulos o gran parte de los estímulos que condicionan el cerebro de nuestros hijos o el comportamiento o la vida o el pensamiento de nuestros hijos es como nosotros también decimos las cosas. Y el estudiante, si está en un salón hogar con un maestro que da todas las clases, está 8 horas escuchando a la misma persona que no necesariamente está hablando con él o ella, está dándole instrucciones, ayudando a otros niños, pero este alumno está recibiendo todo ese estímulo de una sola persona. Así que es importante también que el maestro entre en contacto con esta forma de comunicarnos nosotros los adultos. Y que nosotros, la neurociencia explica, la neurociencia educativa habla que es bien importante el ambiente emocional. Eso es lo primero que hay que atender, porque el cerebro necesita sentirse seguro para poder pasar por un proceso de aprendizaje. Estamos en un espacio donde somos vulnerables, nos vamos a equivocar y eso es parte del proceso de aprender. No obstante, si hay adversidad, el cerebro se bloquea. Y adversidad puede ser tal cosa como que el niño no se siente apreciado por su maestro o que el niño tiene un compañerito que le está haciendo algún tipo de acoso escolar. Al tener adversidad, ya esa adversidad que trae un bloqueo y entonces las funciones que requerimos para que ese niño aprenda no van a estar en su funcionamiento óptimo. Por eso, ¿verdad? Es importante velar el ambiente emocional. Y las palabras tienen una carga emocional muy grande. O sea, si yo, por ejemplo, digo, esto es bien difícil, esto es bien complicado, como hago en los talleres de maestros, les hago la pregunta, si yo les voy a presentar un trabajo, una destreza nueva, un material nuevo, y empiezo a hablar de lo difícil, complicado, complejo, frustrante que puede ser, ¿cómo ustedes se sienten? Y me dice, me bloqueo, me siento cansado nada más de escucharlo y me parece que va a ser una situación que me va a requerir demasiado. Para una persona que le gustan los retos, para una persona que está acostumbrado, va a funcionar bien, pero como cada cerebro es único, el que a lo mejor con poquito se frustra y se rinde, entonces estamos utilizando un lenguaje que al cerebro no le va a ayudar a avanzar como queremos. Que ayer hablábamos que yo cometo el error de decirle a la gente, mira, esto que nos toca ahora, vamos a pasar un trabajo tremendo. Yo nunca había caído en cuenta de que los demás se podían sentir amedrentados o bloqueados si yo advertía. Pero es que Neri tiene razón, porque para mí eso, a mí que me avisen que algo me va a costar trabajo, yo me preparo. Pero a lo mejor otro dice, ay, Dios mío, ay, a rayo, y ahora, porque se imagina algo mucho más difícil de a lo mejor lo que es, ¿no? Y entonces ahí, pues yo le dije a Neri que iba a empezar a tratar de adoptar un consejo con ese tipo de cosas, especialmente con mi esposo, cómo yo condicionaba, cómo le decía las cosas a él, ¿verdad? Pero es que mientras hablabas, me recuerdo de mí misma, cuando yo estaba en quinto.
Yo venía de una escuela, me cambiaron a otra, de donde venía, no hablábamos inglés. Teníamos la clase de inglés, la dábamos en español y teníamos solo los libros de inglés. A la escuela donde me cambiaron, el libro de matemáticas era en inglés, el libro de ciencias era en inglés, las lecturas de ciencias eran más complicadas, los términos de matemáticas yo no los conocía, y la clase de inglés era en inglés. Y no es lo mismo tú leer o que te lo lean, que escucharlo, ¿verdad? La comprensión oral, la comprensión, auditiva, yo no la tenía. Y me acuerdo de la maestra que un día me miró y me dijo, mi apellido es Grau. Y me dice, pero eso lo dijo en español. Grau, ¿por qué cuando yo hablo tú haces así? A los que me están viendo estoy frunciendo el ceño. Ajá, exacto. Pero yo a los que no me están viendo, pero yo me sentaba en la punta del pupitre tratando de entender lo que ella decía y ella no se daba cuenta de que yo no la entendía, pero fue peor porque me dijo, ¿por qué cuando yo hablo tú frunces el ceño para los que no solo nos están escuchando? Así. Me pensé en ese momento, aunque era la clase de inglés, pues nada, que yo no podía aprender inglés. Y eso, bien loco, me provocó un bloqueo con las matemáticas, no con la clase de inglés, porque de alguna manera yo me superé y pues con inglés y con ciencias no tuve más ningún problema, pero seguí con el libro de matemáticas en inglés y nunca averigüé cuáles eran las equivalencias de los términos en español. Así que ese problema con el idioma, esa sensación de tú expresar de que no entiendes por un gesto, que se lo pude haber hecho a la maestra de matemáticas. Sí. Yo me quedaba tranquilita en todos lados. Y al sol de hoy, de adulta y bien adulta, fue que un día, adiós, pero si yo no soy mala en matemáticas, mi problema es que en quinto grado yo no sabía inglés y me quedé con ese rezago. Nunca lo dije, me sentí amedrentada, me compensé en unas cosas, pero en las demás no. Quizás nunca habría podido con la geometría, ¿verdad? A lo mejor nunca habría podido aquí, ¿verdad? Pero creo que hubiera sido mejor estudiante en matemáticas de lo que fui. Sí, claro. Y era un problema del idioma y de cómo vivieron cuando yo no entendía. Ahí hay una programación ya instalada y has explicado todo lo que sucede en una impronta. Recibes una información, te bloquea y luego más tarde te das cuenta. Pero bien tarde, Nerimar. Yo me vine a dar cuenta de esto, yo te diría que hace como 5 o 6 años. O sea que transcurrió toda mi vida como estudiante de escuela. Y luego, cuando fui a la universidad, la única concentración que yo no tenía que coger ni matemática 101, escúchenlo bien, esa fue la que yo escogí. A mí me gustaba la agronomía, pensé en un momento ser doctora, me gustaba la arquitectura, me gustaba leer y me fascina leer, me gustaba la literatura. Literatura comparada, no tenía que coger la matemática 101. Yo dije, esta es la que es, pero no me fui a Mayagüez a estudiar agronomía por eso, porque yo dije, me voy a colgar en las clases de química, Mayagüez es todo, bueno, imagínate, ingeniería, yo sabía que era mucho más difícil y me acondicioné a eso. No me arrepiento de haber estudiado literatura, he sido muy feliz y por eso estoy aquí hoy. Claro. Pero pudo haber sido distinto a lo mejor también, ¿verdad? Sí, nosotros en el momento, lo bueno del ser humano es que funciona y hace lo mejor que puede con los recursos que tiene al momento. Ciertamente. Pero siempre teniendo en mente que podemos desarrollar los que requerimos para lograr otras cosas. Ahora, sí es importante, ¿verdad? A veces hay situaciones que no son mayores, que no nos afectan a funcionar en la vida. Hay otras que sí. Y entonces ahí es importante pues buscar ayuda si la persona se siente como que está bloqueada, como que es una sensación interna de que no hay avance. Y eso entonces es bueno llegar al subconsciente para ver esa programación. Y a través de la programación neurolingüística se accesa al subconsciente con unas preguntas profundas que se hacen para de ahí, poco a poco, esa información va a salir.
Pero eso cómo lo hacemos con los niños y cómo lo hacemos con los adultos. Porque esto es en terapia, ¿no? Esto ya es terapia. Ahora, ¿qué nosotros podemos hacer? Nosotros, el lado positivo es de la conversación cuando un maestro va a presentar, y esto es por experiencia propia. Tengo muchos compañeros que cuando estaban presentando los trabajos se enfocaban en el lenguaje negativo al presentar la información que de la cual iban a hablar. Sin embargo, nosotros podemos hablar de lo mismo utilizando palabras potenciadoras, como por ejemplo reto, descubrir, vamos a lograr, vamos a entender, con calma, paciencia, juntos, apoyo, porque esas son palabras que me hacen sentir tranquilo. Tenemos que recordar que el maestro, su función principal es llevar un mensaje que le va a dar una información para que la logre aprender y dominar. Pero mientras el cerebro, para la ruta del aprendizaje, requerimos atender primero el cerebro instintivo, luego el cerebro emocional y luego llegar al cerebro racional. Que es el mismo cerebro. Es el mismo cerebro, lo único que lo dividen en 3 áreas según su funcionamiento. Sí. Y se desarrollan de esa manera, porque el cerebro instintivo se desarrolla antes, el cerebro racional, sus estructuras terminan de madurar, ahora están hablando 24 años, 30. Sí. Así que cierto. Bueno, tenemos... Lo que te acabo de contar es parte de eso. Cómo yo hice esa introspección. Después de haber leído mucho, claro, y a lo mejor la podía aplicar a otra persona, y un día, ese es el momento, adiós. Y ahí hay un tema. Y no estaba pasando nada. Sí, pero llevas tiempo indagando. Porque para asentar ciertas cosas, hace falta no solo madurez, hace falta tiempo, y mientras más internas son nuestras, a veces más dificultad tenemos para darnos cuenta, ¿no? Y yo hago la distinción, la madurez del cerebro es que esas estructuras se terminan de desarrollar. Nada tiene que ver con la madurez emocional. No. O sea, es como un niño entre 4 o 7 años, sus estructuras del cerebro emocional están desarrolladas. Pero no quiere, se le dicen maduras, pero es que ya es como una fruta, maduró la fruta. Ahí, pero ¿qué haces con ella? Pero, exacto, requerimos entonces saber darle los estímulos adecuados para que entonces verdaderamente desarrollemos esa madurez emocional, que es la inteligencia emocional. Y ya entonces esa es otra parte. Ahora, como maestro, vamos a buscar asegurarnos que los niños estén bien, que los niños estén en un ambiente que se sientan seguros, que los niños se sientan valorados por el maestro. Siempre yo le digo a los maestros, mira a cada estudiante a los ojos. Estás escribiendo que te importe más saludar a ese niño que lo que hay que terminar. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando vamos a una tienda a pagar y estamos esperando y uno se siente invisible? O sea, literalmente yo estaba en una tienda esperando para comprar una galleta y la muchacha de atrás, yo la veía preparando una orden, no había nadie al lado mío, así que yo dije, pues yo no sé, ¿será tu go o será? Y el otro muchacho estaba barriendo. Yo esperé como sus buenos 3 minutos y al final le dije, permiso, ¿están abiertos? Ay, sí. Y yo, pues que yo quiero ordenar. Y era la única que estaba allí. Pero ¿cómo uno se siente en ese momento? Me siento querida. Todos nos hemos sentido como tú en algún momento. Tú dices, pero yo estoy aquí, no se supone. Yo que quiero una galletita. Yo te quiero comprar algo. Entonces, es lo mismo en el salón de clase. El niño se quiere sentir amado por su maestra, valorado, que reconozcan su presencia. Y ahí, una vez hacemos eso, ya tenemos a ese niño emocionalmente conectado y entonces va a tener una mayor disposición a prestar atención, más otros factores, ¿verdad? Como son los estímulos que le brindemos, la novedad que traigamos. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es un cambio en el cerebro. Y el ser humano, ¿qué le pasa cada vez que le toca hacer un cambio? Por naturaleza el cerebro se resiste, pero ahí entra la maravillosa capacidad del cerebro de tener una mentalidad fija o una mentalidad de crecimiento. Si nosotros tenemos una mentalidad de crecimiento, cualquier cambio lo analizamos y nos movemos hacia eso. Sí, es positivo, ¿verdad? Sí, claro. Por eso lo analizamos ahí es donde está y decidimos. Bien importante. Ahora,
En el caso de la mentalidad fija, la persona dice cambios no. Y esto entra en otras connotaciones de growing mindset, le dicen eso, en inglés. Sí, eso entra en otras connotaciones, ¿verdad? Que tienen que ver con cuánto yo siento que soy capaz. Pero en la parte de tener ese cerebro receptivo para escuchar una información, es importante que nosotros nos aseguremos primero que el ambiente sea adecuado, el ambiente emocional, que estén cómodos, porque yo te pregunto a ti, y esto lo digo en los talleres, si tú vas a un restaurante, el preferido tuyo, tú sabes tu plato preferido, te conocen, es más, tú no lo tienes ni que ordenar porque ya te lo conocen, pero hace un frío, y un frío, y te llega ese plato, y tú estás y no tienes abrigo, y te sigues congelando, y tratas de moverte a otra mesa y sigues igual, ¿tú te vas a disfrutar la comida? Para nada. Y es tu preferida. Porque el cerebro instintivo te está diciendo, oye, qué bueno que te vas a disfrutar la comida, pero primero tú tienes que estar bien. Preparado. Y esa temperatura no es la adecuada para ti. Pero, ok, eso es para el maestro, pero cuando el maestro, que es el adulto o el padre. El adulto, padre. Los abuelos, los tíos, el cuidador, la familia, no tiene ese andamiaje. Ok, por eso están estas conversaciones, ¿verdad? Para ir llevando un poquito más de esa conciencia. Entonces, ¿qué uno puede hacer? Uno tiene que empezar a filtrar cómo fue que tú fijaste tu programación. Lo primero es reconocer qué requiero trabajar en mí. Cuando yo, por ejemplo, por poner un ejemplo, muchos de los padres, en los talleres de padres me hablan de la parte de la comunicación. Yo hago una dinámica donde presento una comunicación efectiva y una comunicación en un ambiente de amenaza. Y se ve rápido el bloqueo del niño en el ambiente de amenaza. Porque primero vamos a atender la situación emocional antes de poder hablar y razonar lo que haya que hacer para mejorar cualquier suceso. Así que cuando ellos ven ese contraste, yo he tenido padres, por ejemplo, una de las madres que era secretaria en el pediatra de mis hijos. Y ella cada vez que me veía me dice, tú no sabes, yo veo tu cara en mi mente. Cada vez que yo le voy a gritar a mis hijos y digo, no, Nerimar dijo que no le vamos a gritar, le vamos a hablar. Y si yo necesito tiempo, yo me voy a dar mi tiempo y le voy a decir que espere un momento en lo que yo me calmo. Así que lo que requerimos es conocer cuáles son las referencias adecuadas. Y desde ahí vamos entonces a hacer un plan de acción. Yo quiero funcionar efectivamente con mis hijos o con mis estudiantes, respondiendo, comunicándome de una manera adecuada. Pues yo sé que si algo me gritan o si hacen algo mal, yo sé que gritar, a menos que sea una emergencia, no es lo adecuado. Pues desarrollar un plan de acción. Una vez desarrollo el plan de acción, lo voy a poner en práctica. Pero eso es retante, porque lo que va a querer salir es la programación. Qué graciosa que usaste inconsciente esa palabra, porque mira lo que te iba a preguntar, te iba a decir ahora. ¿Sería posible decir que es bien difícil? Retante. Es muy retante desaprender, porque para el cerebro aprender a veces es más fácil que desaprender algo. Todo las depende, conductas aprendidas o en la parte de los conceptos. En inglés existe un término que es misconception. Cuando tú aprendiste un concepto erróneo, probablemente porque te lo enseñaron de forma errónea, es de las cosas más retantes de lograr desaprender ese concepto para aprendértelo. Entonces, para el adulto que ya ha internalizado o está programado de tal manera, porque es mecánica, ya la forma en que funciona ya no está filtrada por nada. Va a reaccionar así. Por más autorregulación, autoestímulo que tenga para ir filtrando ese lenguaje, muchas veces se hace muy difícil, así que tiene que haber, o muy retante, tiene que haber un deseo bien genuino
de cambiar esas cosas. Cuando nosotros vemos el beneficio de ese cambio, la motivación ayuda a lograrlo. Por ejemplo, una persona que a lo mejor no vive en armonía en su hogar y se ha acostumbrado y ha pensado que esto es lo normal, cuando descubre, porque escucha este podcast o porque participa de alguna actividad o lee un libro o lo que sea, y dice, la vida puede ser diferente, las relaciones familiares, estudiar con los nenes no tiene que ser una gritería, una pelea. Pues entonces, cuando ven el beneficio que voy a vivir una vida en armonía, la motivación de querer lograrlo está, entonces es un esfuerzo consciente. Que hay que hacer. Pero se va a volver inconsciente. A veces solo, porque es cuando estás como criador o criadora. Seas abuelo, tío, tutor, mamá, papá, está de ti. Uh-huh. Y yo creo que también los beneficios que le vas a ver no solo van a ser en los niños o en tus hijos o en tus estudiantes, sino en ti mismo también, porque supongo que si te desprogramas o logras desaprender unas cosas, las podrás aplicar a otros momentos de tu vida que ya sean propios, que no sean en función de la crianza o de la educación. Claro, y ciertamente cuando nosotros estamos funcionando para el bienestar del ser humano, para crear armonía, nos sentimos mejor y funcionamos mejor. ¿Por qué? Porque el conflicto le resta energía al cerebro para memorizar, para analizar. Esa adversidad está ahí y aunque la querramos ignorar, va a mantenerse ahí porque el cerebro va a hacer un esfuerzo mayor por reprimir esa información porque no la quiero tener presente ahora, pero la realidad es que sigue estando ahí. Por eso es tan importante además gestionar las emociones, gestionar los pensamientos que no nos están ayudando para poder sentirnos bien, en paz. Si no nos sentimos en paz por encima de las circunstancias, ¿verdad? Se nos puede caer un lápiz, se nos puede haber perdido un libro, pero cuando dicen que no te quite la paz, es que tú puedas mantenerte centrado en que, mira, yo voy a lograr las cosas, pero yo en general me siento bien. Que sí, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo esta situación, pero en general yo me siento bien para poder funcionar. Cuando nosotros estamos con nuestros estudiantes, nosotros podemos ayudar a nuestros estudiantes a también cambiar sus pensamientos. Ayudarlos a que ellos tienen, esto mismo de las matemáticas, lo hablamos mucho en la neuroeducación y muchas veces una de las cosas que hay que hacer en el assessment, en neuroassessment, es ver cuál es la percepción de la familia sobre las materias. Empezando por las matemáticas, porque muchas veces el niño lo que escucha del adulto es, ay, yo no sirvo para las matemáticas, ay, eso es bien malo. Pero ciertamente, en mi caso no fue eso, pero sí lo he escuchado que se cría al niño o a la niña como si fuera una herencia. Exacto. De que yo no soy bueno en esto, no soy bueno en lo otro, y hay un acondicionamiento también. Pero nosotros tenemos que tener presentes que estamos formando la programación de los niños, a veces sin hablar. La manera que un adulto, cuidador, maestro, el contagio conductual, la manera en que nosotros actuamos ante un niño, lo están observando y lo van a copiar. Van a pensar que es lo correcto. Los niños en esas edades primarias, hasta 7, 8 años, ellos no cuestionan, eso está bien, está mal. Sí te pueden decir, se aprendieron, que hay que ponerse el cinturón, se aprendieron, que no se grita, que en casa le dijeron, no se grita. Cuando lo escucha en la casa de otra persona, dice, no grites, no. Sí. Qué bueno. Yo recientemente compartí con una sobrinita que en su casa le han enseñado que los dulces no. Y a la nena fueron y le ofrecieron, 2 añitos y medio, le ofrecieron y dice, no, eso no es bueno, no. ¿Así? Y yo, wow, qué bueno. Ya la nena, ¿verdad? No es que no puedes comerte un dulce de vez en cuando, pero ya la nena, eso lo tiene programado. Se lo dejarán un poquito, como era un poquito más adelante, pero sí. Por eso por eso es que cuando se llega a la adultez, empiezan a descubrir unos traumas, porque a lo mejor lo que se aprendió no es útil. Entonces, por eso yo siempre invito a las personas a mantenerse aprendiendo continuamente. No hay tal cosa como un conocimiento absoluto. El desarrollo personal es continuo. Las circunstancias van cambiando, donde nos rodeamos, donde nos desenvolvemos va cambiando y tenemos que dedicarnos a crecer continuamente. No es como que, yo me leí un libro de inteligencia emocional y ya con eso ya.
ciertamente no. O sea, termino con una especie de reflexión y creo que vamos a volver a invitarte otras veces, Nerimar Ríos. Acabo de pensar en mi papá. Mi papá trabajó hasta los 85 años y venía a casa que yo a veces le hiciera las facturas porque trabajaba por su cuenta y se bajaba del carro pitando, haciendo ruido. El que lo conoce sabe lo que estoy diciendo. Una gente que me conoce aquí también oye el podcast y sabe cómo era. Pero mientras, a veces yo le estaba haciendo las facturas y él me comentaba algo del contable o de cosas del trabajo y me decía, nena, cada día me doy más cuenta de que no sé nada. Y lindo. Eso es de sabios. De la persona que se da cuenta de que en el mundo siempre hay que seguir aprendiendo. Y él lo decía porque aprendía de los demás. A veces yo me sentaba en la computadora, ¿cómo tú haces eso? A mí me gustaría aprender eso. Pero papi era era bien poco hábil con las manos, entonces eso sí se limitó en eso. Pero me lo decía, me gustaría aprender eso. Y lo repetía, cada vez me doy cuenta que no sé nada. Y era el tipo más sabio del mundo. O sea, esa sola frase. Sí, es tener la humildad de siempre mantenerse abierto a que nadie lo sabe todo. A los demás. Y entonces, no lo saben. Dejar entrar lo que es el joven, las distintas perspectivas. Los maestros se mantienen súper al día porque están todo el tiempo compartiendo con gente nueva. Es recomendable mantenerse al día. Sí, con gente que está curiosa. Entonces eso nos mantiene vivos, nos mantiene aprendiendo y ejerciendo la neuroplasticidad del cerebro. Muy importante y necesaria para lograr los cambios que necesitamos, porque la realidad es que la vida es cambio. La vida adaptación. Es cambio. Y el cerebro está hecho para la supervivencia y la herramienta que utiliza es la adaptación para lograr lo que quiera. Ahora, el cerebro sí funciona mejor cuando hablamos en positivo. Así que en vez de hablar de amenaza continuamente, sí debemos tener conciencia de las consecuencias que pueden traer las cosas. Pero vamos entonces a enfocarnos de una manera positiva cuando nosotros empezamos a hablarnos a nosotros mismos con un lenguaje positivo. En vez de decir no puedo, pero de qué soy capaz. Y también hubo un libro que yo me leí de todos los estilos de liderazgo. Y al final lo que decía era, enfócate en tus fortalezas, no en tus debilidades. Y no es que vas a ignorar tus debilidades, pero cómo desde tus fortalezas vas a ir trabajando en tus debilidades. Porque a veces hay un niño con muchas habilidades artísticas y queremos específicamente que aprenda la matemática de una manera, cuando en realidad a través del arte podemos enseñarle matemáticas. Así que es empezar a ver y apreciar todo lo maravilloso que tenemos, sin dejar de ver una realidad en honestidad de lo que tenemos que mejorar, pero desde esas maravillas que somos únicos, porque no hay dos cantantes iguales, no hay dos maestros iguales, cada maestro tiene su magia, tiene su toque, cada padre, madre, cada familiar. Así que es importante activar eso, compartirlo con alegría y gozo, y desde ahí llenar los corazones de los demás. Esa es la esencia. Bello. Lo demás fluye. Bello, Aníbal, y sobre todo que se puede lograr día a día, pero se logra. Lo vamos a ir desde nuestras fortalezas. Pues muchas gracias por estar con nosotros en Contigo en la Educación y nos despedimos hasta la próxima. Ahí estamos. Éxito.